Hace varios años, cuando era más joven, para mí era normal que una persona de mi edad acostumbrara a salir a pasear, también a los antros, a tener diversión por las noches. Aunque también reconozco que era un vago por completo, y aunque también tenía mis responsabilidades, pues vivía solo, trabajaba y mantenía mis gastos personales, era un hecho que la vida de la noche me atraía bastante. Para ese tiempo me encontraba en una etapa complicada. No tenía novia, sin embargo cada fin de semana tenía una amante distinta. Y es que la vida me regaló un extraño carisma, una chispa especial que atraía mucho a las chicas. Por eso cada que yo salía a una fiesta, a un antro, era cosa segura que si yo invitaba a una chica a salir, terminaríamos en la cama teniendo un delicioso encuentro romántico. Para aquellas fiestas o para aquellas noches de salida, acostumbraba a salir con mis amigos del trabajo. Aquel era un pequeño círculo social con el que me la pasaba bastante bien, y de entre todos ellos, mi mejor amigo era Rubén. Tenía que contarles un poco de mi forma de vivir de aquellos años, para que entendieran el contexto sobre el cual inicia la situación que quería compartirles. Lo haré de manera anónima, pues es algo realmente difícil y que me ha costado asimilarlo a través de los años. Créanme que no será fácil hacerles saber lo que he vivido, pero debo comenzar a hacerlo. Fue hace unos 15 años. Tanto Rubén y los demás chicos del trabajo fuimos un viernes a un antro. Saliendo del trabajo nos fuimos directo para allá, cada quien en sus autos. Al llegar, entramos y había una gran cantidad de jóvenes divirtiéndose. La pista de baile estaba a reventar, la oscuridad y las luces de colores de inmediato le hacían a uno entrar en el ambiente de la noche, la diversión, los tragos, el tabaco y las mujeres. Tan solo de hacer un respiro, yo me sentía completamente dentro de mis terrenos, o como bien se dice, como un pez en el agua. De inmediato buscamos una mesa, nos sentamos todos los amigos y empezamos a beber unos tragos. Brindamos y después, cada cual nos dispersamos buscando una chica para bailar, para conquistar, en busca de llegar a algo más. Después de haber bebido unos tragos, nos quedamos en la mesa solamente mi amigo Rubén y yo. Estábamos observando, buscando a la futura víctima de nuestros encantos. Miraba para todas partes. La variedad era increíble, pero hubo una chica que me llamó mucho la atención. Para contemplarla con más detalle y analizarla, me prendí un cigarro, le di unas bocanadas y me acomodé tranquilamente. Quería saber cuáles eran sus comportamientos. Trataba de leer su lenguaje corporal. Lo que me llamaba la atención de aquella chica es que iba vestida de negro. Era una especie de darqueta o chica gótica como también se les conoce. Para esto debo comentarles que siempre tuve el deseo de una mujer así para una aventura aunque sea, pero jamás se me había cumplido. Mi amigo Rubén se dio cuenta que no le bajaba la mirada a aquella muchacha y de inmediato me hizo un comentario. ¿Qué te pasa, Iván? ¿Quién te tiene así de embobado? No me digas que estás pensando en sacar a bailar a la esposa de Drácula. De veras que eres tremendo, Iván. Nomás ves que algo se mueve y ahí quieres ir a tirarle. Le di unas fumadas más a mi cigarro y me le quedé viendo con unos ojos retadores a mi amigo Rubén. Tú bien sabes, amigo, que en la filosofía de vida que yo tengo, el probar un poquito de todo es un deber que debo cumplir. Además, tú sabes muy bien que siempre he deseado tener una chica así. Dicen que son rudas y que a veces les gusta hacerlo con un tantito de violencia. Pero mira bien a esa chica. Se ve tímida, no parece ser una mujer agresiva. Hasta me resulta difícil imaginar que haciendo el acto ella pueda darme unas cachetadas o bien darme latigazos en la espalda. Toda esa incertidumbre me está empujando a ir a hablarle. Siento la necesidad de investigar si es que esa mujer puede darme una buena noche y así sacarme la espinita de una vez. Es más, Rubén, te apuesto una botella de licor a que en menos de media hora esa mujer estará disfrutando de mis encantos. ¿Qué dices? ¿Le entras? Rubén, muy entusiasmado, sabía que si yo me sentía retado, entonces daría lo mejor de mí, y él sin miedo apoyó aquella apuesta, con lo cual en cuanto me terminé el cigarro,
Fui y me acerqué a aquella mujer, la cual estaba bailando con una de sus amigas. Me abrí paso entre la multitud y cuando llegué hacia ella, la invité a bailar. ¿Qué tal? Me llamo Iván y desde hace un momento he notado que te hace falta un poco de ritmo. Me gustaría enseñarte algunos pasos. ¿Qué dices? ¿Me lo permites? Aquella chica sonrió, su amiga también, y aquella mujer se presentó ante mí, mostrando una actitud positiva. Hola, soy Carolina. Por supuesto, vamos a ver qué tanto sabes bailar. Solo tengo un detalle. Vengo con mi amiga. No me gustaría dejarla sola. Si le dices a uno de tus amigos que baile con ella, te acepto la invitación a bailar. Y de paso, si eres tan gentil, te aceptaré un trago. Aquello me pareció perfecto, porque Rubén, quien todavía estaba en la mesa observándome, era perfecto para acompañar a aquella chica. Por esto me di media vuelta, y cuando Rubén me miró, le hice una seña con la mano para que se acercara. Como la otra chica que estaba con Carolina, también era muy bonita, Rubén ni lo pensó dos veces. Al llegar a donde estábamos, Rubén se presentó ante la otra chica, la cual se presentó con el nombre de Cristina. Una vez ya estando las parejas armadas, comencé a platicar con Carolina, mientras veía cómo Rubén se iba apartando entre la multitud, bailando con la otra chica. Estuve bailando y bebiendo con Carolina un buen rato, cerca de 1 hora. Confieso que ya teniéndola un poco más cerca, era una mujer extremadamente bonita. Tenía unas facciones refinadas en su rostro, y como vestía ropa bastante entallada, me pude dar cuenta que su cuerpo estaba muy estilizado, era casi perfecto. Pues lo único que no me gustaba es que traía algunos piercings en la piel. Hasta eso no se le veían mal, pero los tatuajes y los piercings nunca fueron lo mío. Pero ¿qué me iba a importar eso? Esa noche yo a lo que iba era tener una aventura, un placer instantáneo, para después terminar victorioso y poder marcharme a casa con una buena sonrisa. Admito que me tardé un poquito en conquistar a Carolina, y a lo lejos Rubén me hacía la seña del tiempo. Ya había pasado más de media hora y yo le debía una botella. Reconocí mi derrota. Carolina me vio haciéndome señas con Rubén y me preguntó si todo estaba bien. En ese instante fui muy directo con ella. No te preocupes, Carolina. Es que debo confesarte que hace un momento, antes de sacarte a bailar, platicaba con mi amigo. Desde lejos te observábamos y le dije que me gustabas muchísimo. Mi amigo me dijo que yo era un hombre muy feo como para ti, y yo le aposté en que esta noche podría robarte un beso. De lo contrario, tendría que pagarle una botella de licor en muestra de mi derrota. Pero ¿qué te parece si me regalas ese beso? Y al ganarle la apuesta a mi amigo, tú y yo nos vamos a un rincón de este lugar y nos embriagamos juntos. A mí me parece un plan perfecto. ¿Tú qué opinas? Como se darán cuenta, tuve que mentirles sobre el tipo de apuesta que hice con Rubén. Todo para tener las cartas a mi favor. Carolina sonrió y sin pensarlo, se acercó a mí y comenzó a besarme. No fue cualquier beso. Nuestros labios se entrelazaron, nuestras lenguas danzaron y les juro que pude olvidar todo lo que pasaba a mi alrededor. Aquel fue un beso especial. Hacía mucho tiempo que no me daban uno de ese tipo. Listo, Iván, ya tienes una botella de licor y por supuesto que acepto embriagarme contigo. No sé qué tienes, pero me encantas. Anda, vamos de una vez, porque estar entre tanta gente ya me está empezando a sofocar. Me dirigí con Carolina a la barra para comprar la botella. Cuando la pagué, le hice saber que después se la cobraría a mi amigo Rubén. Conseguimos una mesa en un rincón oscuro. Ahí estuvimos trago a trago, hasta que nos embriagamos un poco. Como era de esperarse, Carolina y yo comenzamos a besarnos. Empezamos a tocarnos ahí, pues nadie nos veía. Y de pronto, pues como teníamos los baños ahí cerca, Carolina me tomó de la mano y me llevó para allá. Terminamos encerrándonos en uno de los sanitarios. Ahí, como ella tenía una falda corta, se imaginarán que fue fácil poder culminar con la intimidad. Aquello fue rápido. La adrenalina era mucha. Los que estaban por ahí cerca se dieron cuenta, pero nos silbaban en señal de apoyo. Aquel lugar era uno sin reglas, y aunque las tuviera, tanto Carolina como yo estábamos dispuestos a romperlas. Disfruté mucho sentir su cuerpo, acariciarla, besarla, hacerla mía de esa forma. Me hace sentir mucho más poder el que se me haya entregado así de una forma tan instantánea.
Y es que estoy seguro que ella también lo disfrutó bastante. Pude sentirlo. Además, mi experiencia no mentía. Cuando terminamos estábamos ahí encerrados, besándonos. Ni siquiera nos importó en dónde estábamos. El asco no existía en ese momento. Después del beso, Carolina acercó su boca a mi oído y me dijo algo que me emocionó bastante. ¿Qué te parece, Iván, si nos largamos de aquí a un lugar donde pueda ser tuya nuevamente? Quiero que me lo hagas toda la noche. El único detalle que tengo es que mi amiga viene conmigo y también tiene que irse conmigo, pero yo vivo sola. ¿Por qué no le dices a tu amigo que se venga con nosotros? Así, ellos se meten a una habitación y tú y yo a la otra. ¿Qué dices? ¿Te gusta mi plan? Aquello me encantaba. Además que todavía teníamos mucho licor. Cuando le dije a Rubén aquello, él se emocionó, pues durante toda la noche no había logrado besar a la otra chica, pero sabía que al encerrarse en una habitación con ella, él podría hacer la suya. Nos subimos al auto y nos dirigimos hasta la casa de Carolina. Cuando llegamos, me di cuenta que aquel punto de la ciudad nunca antes lo había visto. Se veía como una zona un tanto peligrosa, pero por fortuna ya era de noche. Estaba todo muy solitario. Aquella era una casa de 2 pisos. Cuando entramos noté que en la planta baja tenía una habitación y en la planta alta tenía varias más. Ya estando dentro nos servimos algunos tragos y en cosa de 15 minutos, Carolina y yo decidimos subir a una de las habitaciones para tener más privacidad y sobre todo un encuentro íntimo mucho más placentero que el anterior. Estuvimos besándonos, le fui quitando la ropa poco a poco y me di cuenta que era una mujer bellísima. Besé su piel que era tan suave y dejé que mis manos la acariciaran por completo. Le recosté y fui encima de ella y comencé a moverme como un loco, hasta saciarme y dejarla saciada también. Ahí fue que comprendí que Carolina era un tanto ruda. Mientras lo hacíamos me cacheteaba y también me rasguñó la espalda hasta hacérmela sangrar. Pero aquello en lugar de disgustarme, me motivó y me hizo entrar en un placer mucho más extenso. Al terminar, estábamos agotados. Ya no había licor y en eso Carolina me dijo que bajaría, pues ella tenía guardadas varias botellas. Cuando regresó a la habitación, traía una botella de brandy, también 2 copas en sus manos. Y mientras me daba una ducha, ella sirvió las copas. Al salir hicimos un brindis. Yo ya me sentía un tanto ebrio y sabía que era momento para descansar. Después de haberle dado al trago, nos recostamos en la cama y yo perdí completamente la conciencia. Al cerrar los ojos, sentía una paz inmensa que no se comparaba en nada a todo lo que vendría después. Y es que jamás me imaginé que aquella noche de alegría, de pasión, de diversión y de un encuentro increíble con aquella mujer se iba a transformar en algo que, hasta la fecha, no he podido olvidar, que me ha marcado y que seguramente cuando lo escuchen les parecerá como sacado de una horrible pesadilla. Se los cuento porque, en el instante cuando volví a abrir los ojos, cuando volví a la conciencia, no me encontraba en la misma habitación, en la casa de Carolina, en la misma donde hicimos el amor y donde me había acostado a dormir. En ese instante, me di cuenta que estaba en un lugar completamente distinto. Aquel era una especie de sótano, una pequeña bodega, en un lugar quién sabe de dónde. No me di cuenta cómo es que fuimos a dar ahí, pero lo triste y lo más horrible es que yo me encontraba ahí, encadenado a una pared. En mis muñecas tenía una especie de argollas que a su vez estaban pegadas a unas cadenas, las cuales estaban sujetas a la pared. En mis tobillos tenía otras más, las cuales impedían que me moviera con libertad. Sentía un mareo horrible, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia sedante. Por un momento pensé que estaba dormido y que aquello era una pesadilla, pero de pronto, cuando levanté mi cara, vi que no estaba solo en aquel lugar, en el cual muy poca luz entraba, pues ante mis ojos se encontraba la presencia de varias personas, entre ellas Carolina y Cristina. Pero lo extraño de todo esto es que todos los presentes nos miraban como si fuéramos sus presas. Vestían con unas capuchas oscuras. Mientras los contemplaba y trataba de imaginar qué estaba pasando, escuché un grito muy fuerte.
Era mi amigo Rubén, quien se encontraba junto a mí. No lo había visto, no sé por qué. Él se encontraba igual encadenado junto a mí. Ambos estábamos desnudos y completamente a la merced de los más oscuros deseos de aquella gente. Supe ahí que aquello no era un sueño, una pesadilla, sino que había sido un error de la noche el haberme dejado enredar por Carolina. Ella me tendió una trampa, usando mi debilidad para el placer. Empecé a gritarles débilmente que nos dejaran ir, que les podíamos dar dinero lo que quisieran, pero que queríamos estar libres, sanos y salvos. El miedo estaba invadiéndome, porque justo frente a Rubén y frente a mí, sobre el piso, se encontraba pintado un extraño símbolo, aparentemente de una secta demoníaca. Aquel símbolo estaba rodeado de manera circular por varias velas encendidas. El aroma olía a incienso, y me di cuenta de inmediato que estábamos siendo Rubén y yo parte de un ritual de brujería. Lamentablemente, íbamos a ser las víctimas. Después de que hubo un silencio, uno de los hombres se acercó a nosotros. Aparentemente era el líder. Se quedó ahí como a 1 metro de distancia. Nos miró a ambos detenidamente y después comentó: «Esta noche, uno de ustedes será sacrificado. Su sangre servirá para dar llegada a nuestro Señor de la Oscuridad. Su sacrificio será bien recompensado en las tinieblas. Mientras tanto, el otro tendrá que vivir con el trauma, porque lo que sus ojos verán difícilmente se borrará de su memoria. Ténganlo por seguro». Sentí muchísimo miedo, pues aquel hombre se acercó a mí. En una de sus manos traía un látigo, no muy largo, como de 1 metro, y en la otra traía sostenida una daga que me imaginé quería encajarla en mi cuerpo. El sujeto se fue acercando a mí lentamente, dándose su tiempo para consumar su acto demoníaco. Me imaginé que ya me había escogido. No me sentía listo para morir, pero en fin, tenía que aceptar mi destino. No tenía escapatoria. Estando ya más cerca, aquel tipo empuñó con fuerza su látigo y soltó un par de chicotazos sobre mi cuerpo. Aquellos me dolieron muchísimo y me hicieron gritar como nunca antes lo había hecho en mi vida. El dolor de aquello era insoportable. No importa cuánto grites, cuánto implores por ayuda, aquí nadie los va a escuchar, y si se mueren, nadie se dará cuenta. El sujeto, sin alguna piedad, siguió dándome algunos chicotazos. Él azotaba con toda su fuerza el látigo sobre mi cuerpo, hasta que logró hacerme varias heridas que empezaron a sangrar. Cuando esto ocurrió, el tipo se acercó. Con uno de sus dedos, tomó algo de mi sangre y después la introdujo en su boca. Parecía como si la estuviera saboreando, e hizo una mueca de desagrado. Instantáneamente, lo que hizo fue escupirme en la cara. «El sabor de tu sangre es asqueroso. Para nada serás digno de ofrecerla a nuestro Señor. Por ahora, creo que con tu amigo será distinto. Por eso te pido que abras bien los ojos. Quiero que veas a profundidad lo que haré con él. Caso contrario, tendrás el mismo destino». Aquel sujeto se acercó a Rubén y comenzó a hacer lo mismo. Empuñó nuevamente con fuerza el látigo y dando varios chicotazos, hizo que su piel se abriera. Aquel sujeto se acercó también y con su dedo tomó algo de la sangre de Rubén, la llevó a su boca y se quedó callado. Después de haberla saboreado, hizo una seña a quienes estaban ahí. Ante la señal, aquellos tipos se acercaron a Rubén. Uno de estos traía un balde como con un líquido que hervía y emanaba humo. Aquel sujeto que lo sostenía se acercó a Rubén y se lo puso cerca de la cara. Aquello me imagino que era alguna especie de sustancia ligeramente sedante, porque cuando todos se acercaron y Rubén olió aquello, estuvo bastante tranquilo, sumiso, ante las peticiones de aquella gente. Con esto Rubén pudo ser tranquilamente desatado, se liberaron sus cadenas, pero después lo fueron llevando hasta donde se encontraba aquel círculo rodeado de velas. Lo recostaron ahí, lo abrieron en forma como de estrella. Sus brazos, sus piernas, también su cabeza, le daban la forma a aquello. La cuestión aquí
es que en el piso también había algunas argollas y unas cadenas, a las cuales Rubén fue sometido nuevamente. Una vez que estuvo encadenado, otro tipo le acercó nuevamente algo a la nariz para que lo oliera, como para hacerlo despertar y regresar a la conciencia después del sedante. Rubén comenzó a gritar, a pedir ayuda. En eso uno de los sujetos trajo una especie de tela que le fue introducida a Rubén en la boca para que ya no pudiera gritar. En ese momento, todos los presentes comenzaron a quitarse las capuchas hasta quedar completamente desnudos. Todos excepto el líder de aquel grupo, el cual, acercándose a Rubén y utilizando la daga, vi cómo le fue haciendo un corte en una de sus piernas, en la pierna izquierda. Seguramente le dio en alguna vena importante, porque la sangre comenzó a salir y Rubén solamente trataba de sangolotearse. No podía zafarse, su muerte era inevitable. Enseguida aquel tipo hizo un corte en la otra pierna, después en las venas de las manos, y al final, aquel tipo hizo un corte completamente en el cuello, a la altura de la garganta. La sangre salía y salía, había un charco muy grande ya. Aquel tipo, en señal de victoria, al sacar la daga, pasó su lengua por esta, degustando así la sangre de mi amigo. El tipo se arrodilló, traía una vela en su mano y comenzó a hacer algunas oraciones. Todos los presentes que estaban detrás de él empezaron a repetir lo que el tipo decía. Es como si estuvieran ofrendando la vida de Rubén a alguna entidad oscura, a alguien que venía completamente del infierno. Se los digo de esta forma, porque de aquel lugar oscuro, de pronto, detrás de las personas, empecé a escuchar pisadas, pero no eran pisadas como de una persona, sino de un animal. El ruido podría asemejarse a unas pezuñas. Instantes después, el líder de aquel grupo hizo una seña con su mano, y con ello, todas las personas ahí presentes se acercaron y llenaron sus manos completamente de sangre, para después embarrarla sobre el cuerpo de una de las chicas que estaba también ahí presente. Las manos de las personas cubrieron el pecho, el abdomen, las piernas, la cara. No hubo rincón de su cuerpo que no estuviera manchado. Cuando finalmente terminaron, la chica se dio media vuelta y caminando hacia donde estaba el plano más oscuro, alcancé a ver que había una especie de hombre, uno muy alto. Pero lo aterrador de todo aquello es que ese sujeto no tenía cara humana, sino parecía una completa cabra. Lo que vino a mi mente es que esa chica llena de sangre estaba siendo ofrendada a esa entidad. No podía creer lo que mis ojos veían, porque es como si hubiera visto al mismo demonio. Lo que vino después no alcancé a verlo con claridad, pero era evidente que aquella cosa estaba cometiendo el acto con la mujer, pues al principio, cuando los dos se perdieron en la oscuridad, empecé a escuchar unos ligeros gemidos de placer que conforme fue avanzando la situación se convertían en gritos de dolor, de agonía y probablemente hasta de muerte. Estoy seguro que aquella entidad, después de haber cometidole el acto a la mujer, debió terminar con su vida. Honestamente no lo puedo confirmar, pero por cómo sucedieron las cosas, eso debió pasar. Mientras aquello ocurría, todos los demás presentes daban la espalda. Es como si el mismo demonio hubiera pedido un poco de privacidad para haber obtenido todo aquello con lo que pretendía saciarse. Me sentía completamente horrorizado por lo que acababa de presenciar. Y es que cuando todo aquello acabó, el líder de la secta se acercó nuevamente a mí. Venía con un balde en su mano y en la otra sostenía una especie de pluma como si fuera la de un cuervo. Caminaba y caminaba, mientras todos los presentes hacían una oración en bajo volumen. Aquel sujeto ya no me dijo nada, solamente sumergió la pluma del cuervo sobre el balde que tenía alguna especie de líquido y la acercó a mi nariz para que la oliera. Traté de resistirme, girando mi cabeza en ambas direcciones, pero era evidente que no iba a lograr evitar respirar. Cuando lo hice, en ese instante, perdí el conocimiento. No supe más de mí. Sentí como si hubiera vivido una eterna oscuridad, una muerte momentánea. Imágenes y muchas pesadillas venían a mi cabeza, las cuales finalmente me hicieron despertar.
Y cuando aquello ocurrió, abrí los ojos y me di cuenta que estaba en un lugar que me resultaba bastante conocido. Se los digo porque aquel lugar era mi habitación. Me encontraba semidesnudo, cobijado. Ya era de día, eran cerca de las 3 de la tarde. Mi cuerpo estaba limpio y mi habitación tal y como la dejé la última vez que estuve ahí. Me descobijé y me senté sobre la cama. Comencé a palpar el colchón, tratando de pensar que todo aquello había sido una pesadilla. Incluso me imaginé que mi amigo Rubén seguía con vida y que nada había pasado. Aquello de la tortura, de la muerte de Rubén, la entidad demoníaca, pensé que había sido una cosa inventada por mi imaginación. Lo triste de todo es que hubo un detalle que me regresó a la realidad. Se los digo porque sobre mi cama, por encima de las sábanas blancas, vi que se encontraba una pluma de cuervo, la cual representaba una evidencia profunda de todo lo que había ocurrido. En ese preciso instante, me llegó un mensaje de texto de un número completamente desconocido. De hecho, tenía las iniciales que parecían pertenecer a un país desconocido. Lo que decía el texto me dejó completamente helado. Tu amigo ha perdido la vida, pero tú vivirás el infierno del trauma por lo que te resta de vida. Tu silencio garantizará la vida de tu familia y la tuya también. Me di cuenta que ese mensaje lo debió de haber mandado alguien de aquella secta. Comencé a temblar, a llorar. Me vinieron al instante todas las imágenes del día anterior. Estaba completamente arrepentido. Supe de inmediato que el andar buscando placeres inmediatos y baratos en aquellos lugares me llevó a caer en una trampa en la cual pude haber perdido la vida. Sentía mucho coraje porque yo arrastré a mi amigo Rubén a esa situación. La culpa comenzó a quemarme y todo aquello me afectó muy pero muy mal. Mucho tiempo estuve dudando sobre si hablar o no de todo esto. Como se imaginarán, a mi amigo Rubén lo estuvieron buscando las autoridades mucho tiempo, pero jamás fue encontrado. De nada serviría el que yo hubiera hablado. Jamás hubieran dado con él. Su cuerpo seguramente fue hecho desaparecer por aquellas personas. Pudieron haberlo quemado, enterrado, mutilado, qué sé yo. Por más que yo hubiera hablado, él jamás volvería. Y eso pondría en riesgo a mi familia, a mis padres, hermanos y sobre todo a mí. Por ello es que he preferido compartir esto en modo de anonimato. Sé que este tipo de sectas están por todo el mundo, por todas partes, incluso constantemente, cuando he sentido el valor para abrir la boca. He recibido la señal de su presencia y me he sentido amenazado. Estoy consciente de que si esas personas se llegan a dar cuenta de que he compartido esto, para mí se habrá acabado todo. Pero sé que de alguna forma debo alertar a las demás personas a que se cuiden, a que no confíen en extraños en lugares desconocidos. Es muy fácil cuando se tiene la necesidad de compañía, caer en las garras del mal, de alguna persona malintencionada. Incluso nuestros mejores amigos pueden estar disfrazados y estar esperando el momento para acabarnos, para entregarnos a aquellos que nos puedan hacer daño. Les juro que he recibido tratamientos psiquiátricos muchas veces. He estado internado en hospitales para enfermos mentales en varias ocasiones, porque el trauma generado por aquello me ha llevado a vivir en el infierno, así como ese líder de la secta me lo indicó. Así lo estoy viviendo. Últimamente, después de tantos años, he caído en el alcoholismo. Me estoy rindiendo. Estoy resignado a que aquello lo llevaré en mi mente por siempre. No puedo arrancarlo, y constantemente me quema el alma y la culpa. He pensado muchas veces en desaparecer, en arrebatarme de este mundo, porque sé que es muy probable que, más allá de la muerte, por fin pueda dejar de pensar en esto y encontrar toda la paz que he anhelado en vida.